Neuroanatomía del vómito. El vómito o emesis es una reacción instintiva secundaria a reflejos somatoautónomos que se integran en la médula oblongada. Pueden inducirse por diversos estímulos, ya sea movimiento, traumatismo, reacciones farmacológicas adversas, ingestión de toxinas, entre otros. Se encuentra en una zona desencadenante quimiorreceptora del área postrema, un área del piso del cuarto ventrículo que carece de barrera hematoencefálica. Los quimiorreceptores del área postrema detectan agentes eméticos en la sangre y relevan la información hacia el núcleo solitario adyacente, que además de la aferencia del área postrema, el núcleo solitario también recibe aferencia de receptores del gusto de los nervios craneales séptimo, noveno y décimo, que como ya sabemos es el facial, el glosofaringio y el vago. Además también recibe aferencia autónoma del intestino por parte del nervio vago, de los nervios esplénicos y del sistema vestibular. El núcleo solitario se proyecta un generador de patrón central que controla las secuencias de la conducta durante el vómito, que viene siendo un grupo de núcleos de nervios craneales que controlan los movimientos de la mandíbula, de la boca y de la lengua, que vendría siendo el facial, el trigémino y el hipogloso. También un grupo de núcleos que se encargan de los músculos de la respiración y del abdomen, que participan en la expulsión del vómito. Estos vendrían siendo el núcleo dorsal del vago, el núcleo ambiguo y el asta anterior de la médula oblongada. Pero bueno, en sí, en la actualidad, la presunción de un centro del vómito en la médula oblongada se ha sustituido por la presencia de una serie de grupos neuronales organizados de modo laxo que se pueden activar en secuencia por un generador de patrón central. Vamos a hablar de la neuroanatomía del bostezo. El bostezo es un acontecimiento que antigua desde el punto de vista filogenético. Se caracteriza por una serie de conjuntos de gestos faciales que van acompañados de una expiración prolongada seguida de una expiración más corta, que sería algo así. Bueno, más o menos. Los centros neuronales del bostezo se cree que se localizan en la médula oblongada cerca del centro respiratorio y del centro vasomotor. El bostezo puede desencadenarse por diversos estímulos, ya sea estar aburrido, tener sueño, participar en una labor aburrida, incluso ver a alguien que está bostezando. Las neuronas oxitocinérgicas en el núcleo paraventricular del hipotálamo median la expresión del bostezo mediante conexiones con el hipocampo, el puente de Barolio y la médula oblongada. Las neuronas que producen el bostezo en el núcleo paraventricular se activan por medio de la dopamina, aminoácidos excitadores y la oxitocina, todos estos inhibidos por péptidos opoides. También existen varios enlaces entre neurotransmisores y neuropéptidos relacionados con el bostezo, que sugieren que a este último le influyen múltiples vías, pero en sí, en realidad, aún no se precisa bien lo que es la neuroanatomía del bostezo. Ahora vamos a hablar de los neurotransmisores y neuropéptidos que se han localizado en la médula oblongada, empezando con la acetilcolina en el núcleo del hipogloso, en el núcleo motor dorsal del vago y en el núcleo ambiguo, seguido de la noradrenalina en la formación reticular, después la serotonina en el núcleo de Raphe, también la encefalina en el núcleo del solitario, en el núcleo espinal trigeminal, en la formación reticular y en el núcleo de Raphe. También la sustancia P en el núcleo del solitario, en el núcleo espinal trigeminal y en el núcleo de Raphe. También la somatostatina en el núcleo del solitario, la colicestotina igual en el núcleo del solitario y el neuropéptido Y igual en el núcleo del solitario. Estos neurotransmisores y neuropéptidos, que en total vienen siendo 8, son los que han sido localizados en la médula oblongada. Ahora vamos a hablar sobre el riego de la médula oblongada. La médula oblongada recibe su irrigación sanguínea por parte de las siguientes 4 arterias, que vienen siendo la vertebral, la espinal anterior, la espinal posterior y la arteria cerebelosa inferior posterior. Para poder entender el riego de la médula oblongada, la vamos a dividir en 4 territorios vasculares, que vendría siendo el paramediano, el olivar, el lateral y el dorsal. Vamos a hablar de la irrigación de cada uno de ellos, empezando con el territorio paramediano, que recibe su irrigación por parte de las arterias vertebral y de la espinal anterior. Incluye la pirámide, el lemnisco medio, el fascículo longitudinal medial y el núcleo y nervio hipogloso. Ahora vamos a hablar del territorio olivar, que tiene una perfusión inconsciente de la arteria vertebral y que incluye la mayor parte del complejo olivar inferior.
Muy bien, ahora vamos a hablar de la región lateral, que recibe un riego constante de la arteria vertebral y un riego variable por parte de la arteria cerebelosa inferior posterior. Incluye los núcleos motores dorsales del vago, el núcleo y fascículo del solitario, los núcleos vestibulares, el núcleo ambiguo, el núcleo y fascículo espinal trigeminal, el fascículo espinotalámico lateral, el cuerpo restriforme y la vía olivocerebelosa. Por último, vamos a hablar del territorio dorsal, que recibe su irrigación rostral de la arteria cerebelosa inferior posterior y la irrigación de la parte caudal por parte de la arteria espinal posterior. Esta incluye los núcleos vestibulares, los núcleos y tractos de la columna dorsal y parte del cuerpo restriforme. Y esto sería todo por parte del riego de la médula oblongada. Ahora vamos a hablar del nivel de la decusación sensorial, que viene siendo el lemnisco medial, el fascículo longitudinal medial, el núcleo cuneiforme accesorio y los núcleos arqueados. Vamos empezando con el lemnisco medial, que la característica distintiva del nivel de la decusación sensorial es el cruzamiento de neuronas de segundo orden del sistema de la columna dorsal. Los axones de las neuronas de relevo de los núcleos de la columna dorsal siguen un curso ventromedial en las fibras arqueadas internas y cruzan hacia el lado opuesto en la decusación sensorial, arriba de las pirámides para formar el lemnisco medial, que lleva las mismas modalidades sensoriales que conducen a la columna dorsal. Bien, ahora vamos a hablar del fascículo longitudinal medial, que este viene siendo desplazado en sentido dorsal lateral por la decusación piramidal. Se impulsa hacia arriba por acción de la decusación sensorial de tal manera que llega a situarse en relación dorsal al lemnisco medial, conservando esta posición por toda la extensión de la médula oblongada. Ahora vamos a hablar del núcleo cuneiforme accesorio, que es un grupo de neuronas grandes de ubicación dorsolateral. A pesar de que comparte nombre con el núcleo cuneiforme, este núcleo pues no pertenece en términos funcionales al sistema de la columna dorsal. En cambio, es parte del sistema espinocerebeloso dorsal. Las fibras de este último, del sistema espinocerebeloso dorsal, penetran en la médula espinal arriba del nivel de C8 y ascienden con las fibras de la columna posterior y terminan en neuronas del núcleo cuneiforme accesorio, obviamente. Las neuronas del segundo orden del núcleo cuneiforme accesorio siguen de forma dorsolateral como fibras arqueadas externas dorsales y llegan al cerebelo por la vía del cuerpo restriforme. Al igual que el sistema espinocerebeloso, el fascículo cuneo-cerebeloso se relaciona con la propriocepción inconsciente. De hecho, se ha demostrado que las neuronas en el núcleo cuneiforme accesorio reciben fibras de los nervios glosofaringio, que es el noveno, el vago, que es el 10º, y las áreas vasopresora y cardioaceleradora del hipotálamo posterior. Vamos a hablar de los núcleos arqueados, que son un grupo de neuronas en la superficie anterior de la pirámide. Aumentan de tamaño en proporción notable en los niveles rostrales de la médula oblongada y se continúan con los núcleos pontinos en el puente de Barolio. Sus conexiones aferentes y eferentes de hecho son muy idénticas a los de los núcleos pontinos, y ya que estamos hablando de estas conexiones aferentes y eferentes, su principal aferencia proviene de la corteza cerebral contralateral y su principal eferencia se dirige hacia el cerebelo homeolateral y contralateral a través del cuerpo restriforme.